¿Qué tal chicos? Mi nombre es Yaretsi Prieto, soy estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina Humana y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el metabolismo del hierro y la síntesis de hemoglobina. Bueno, aquí les dejo la tabla de contenidos para la exposición de hoy y vamos a iniciar con los objetivos. Entonces, de esta pequeña clasecita vamos a poder conocer un poco sobre el proceso de absorción, transporte, almacenamiento y regulación del hierro en el organismo humano. También vamos a poder identificar los principales órganos, en especial las proteínas y mecanismos involucrados para lo que es el metabolismo del hierro. Y por último vamos a poder explicar la síntesis de la hemoglobina y su función, la función del hierro en su estructura y la capacidad de transporte de oxígeno que tiene esta muy importante proteína. Pasando entonces a generalidades sobre el hierro, pues creo que todos conocemos que es un metal, pero a la hora de hablar de composición del cuerpo humano y de nutrición podemos clasificarlo también como un oligoelemento. ¿Y qué significa o qué son los oligoelementos? Bueno, los oligoelementos vienen a ser micronutrientes esenciales para el organismo que deben ser parte de nuestra dieta y debemos consumir, sin embargo, en pocas cantidades, muy a diferencia de, por ejemplo, los macronutrientes, donde entran las proteínas, los carbohidratos y otros que sí necesitamos cantidades mucho más grandes. En cambio, estos oligoelementos necesitamos cantidades mínimas, tanto que los medimos en microgramos. Sin embargo, o sea, a pesar de necesitar tan poquito de estos elementos, eh, estos forman parte muy importante de múltiples vías metabólicas y de reacciones bioquímicas a través del cuerpo que nos ayudan a regular un sinfín de procesos. ¿Ya? Entonces, les mencioné un poquito de los requerimientos nutricionales y entonces aquí les dejo una tablita que indica el requerimiento nutricional según la edad. Eh, sin embargo, sin embargo eh, debemos tener en cuenta que los requerimientos de hierro van a variar bastante según edad y según sexo. Vemos, por ejemplo, los niñitos necesitan una cantidad y ya los adultos necesitamos otra cantidad, eh, pero la parte del sexo es la más resaltante. Por ejemplo, los varones, aquí vemos, hombre adulto de 19 a 50 años de edad necesita alrededor de 8 microgramos por día, mientras que, por ejemplo, mujeres adultas dentro del mismo rango necesitan más del doble, con 18 microgramos. Y si vemos, por ejemplo, los valores que necesitan mujeres embarazadas, ya es mucho mayor. Pero ¿a qué se debe esta diferencia entre los sexos? Bueno, esto es principalmente mediado o debido a el proceso o el ciclo menstrual de las mujeres. Todos sabemos que aproximadamente una vez al mes todas las mujeres sufrimos un pequeño sangrado y con este sangrado pues perdemos tanto eritrocitos y como el hierro dentro de estos eritrocitos, ¿no? Entonces, al sufrir estas pequeñas hemorragias, necesitamos más requerimiento de hierro para poder suplir este hierro que estamos perdiendo mensualmente. Ya. Pero, ¿cómo es que podemos obtener este hierro? Pues vamos a tener que consumirlo a través de nuestra dieta. Parte de los oligoelementos, parte de su característica es que no puede ser suplido por el mismo organismo, entonces tiene que ser consumido exógenamente. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes de hierro? Podemos clasificarla entre dos, el hierro de origen animal y el hierro de origen vegetal. Es muy importante tener clara esta distinción porque su biodisponibilidad, es decir, la capacidad de nuestro organismo de utilizar ese hierro, va a ser distinta dependiendo de cuál es la fuente de este. ¿Ya? La biodisponibilidad del hierro de origen animal va a ser mucho mayor a la que de origen vegetal, ¿sí? Entonces, hablando ya de alimentos como tal, ¿dónde es que encontramos este hierro? Hablando del hierro de origen animal, lo podemos encontrar principalmente en lo que son carnes rojas, ¿sí? Las carnes rojas podemos encontrarlo también en los huevos, en los mariscos, en el pescado, en especial el pescado oscuro, no el pescado blanco,
Y también podemos consumirlo a través de vísceras, por ejemplo, corazón, hígado, o incluso directo de la de la sangre del animal a través de la sangrecita, ¿no? Y en cuanto al hierro de origen vegetal, pues vamos a poder obtenerlo del brócoli, de la espinaca, de las legumbres también es una fuente importante, de otros cereales como lo es la avena o incluso desde los frutos secos. Sin embargo, este tema de la biodisponibilidad tenemos que tenerlo muy presente, ya que, por ejemplo, si viene un pacientito a nuestra consulta y presenta anemia, que es algo muy común en la práctica peruana, la anemia es bastante prevalente, en especial lo que es la anemia ferropénica, o sea, la anemia por falta de hierro. Ya, si se presenta un pacientito así en nuestra consulta, ¿qué tipo de hierro deberíamos recomendarle más? Obviamente el hierro de origen animal, porque lo van a poder digerir y absorber de mejor manera que el de origen vegetal, ¿verdad? Ya, entonces pasaremos ahorita más específicamente a lo que es la absorción del hierro. Para esto tenemos que recordar que nuestro intestino está dividido en tres porciones, ¿sí? La porción proximal, o sea, la porción inicial que viene a ser el duodeno, la porción media, el yeyuno, y por último tenemos lo que es el ilion. El hierro va a ser absorbido principalmente en lo que es el duodeno, ¿sí? Pero también va a ser absorbido en la parte inicial de lo que es el yeyuno, pero quiero que se queden que es principalmente en el duodeno. Ya. Y Yare, ¿por qué necesitamos saber dónde se absorbe el hierro? Van a haber distintos casos en donde, por ejemplo, va a haber algún problema intestinal de tu paciente y puede que esto no le permita la absorción del hierro. Como que, por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto intestinal y se le tuvo que resecar parte del intestino y justo ya no tiene duodeno y ya no tiene parte del yeyuno. Entonces, este sería un paciente en el que ya no podríamos, ya no podría tener su requerimiento nutricional de hierro a través de la dieta o por vía oral, sino que tendríamos que suplementar ese hierro de otras maneras porque ya no tiene la porción del intestino que nos va a ayudar a la absorción, ¿sí? Por eso es que es importante. Ahora también vamos a necesitar recordar un poquito de nuestra química, recordando que el hierro tiene distintas valencias. El hierro más 2 se le conoce como hierro ferroso, ¿sí? Y el hierro más 3 lo conocemos como hierro férrico. Pero también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el hierro puede tener otras valencias como más 6. ¿Ok? Pero pasamos a esta imagen para poder explicar lo que es la absorción. En esta porción de aquí vamos a tener el lumen, es decir, la luz del intestino por donde pasan los alimentos. Esta célula de aquí viene a ser el enterocito, es decir, la célula del intestino, en, en especial el duodeno, como les había mencionado antes. Y ya esta cara es la cara que da hacia la circulación, hacia los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ya. Entonces, les había mencionado sobre la biodisponibilidad del hierro férrico, del hierro de origen animal y de origen vegetal. Ya, el hierro de origen animal lo vamos a poder encontrar como hierro ferroso, ¿sí? Hierro más 2. Mientras que el hierro de origen vegetal lo vamos a encontrar como hierro férrico, es decir, hierro más 3. ¿Ok? Ya. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que pasa es que el hierro férrico no puede ser absorbido directamente por el enterocito, sino que lo vamos a tener que convertir de de hierro férrico hacia hierro ferroso para después poder absorberlo recién. Y es por esto que preferimos las fuentes animales de hierro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esta conversión? Ya, pues nos va a ayudar este de aquí, que es el citocromo B duodenal. Citocromo B duodenal.
Ya, entonces este citocromo B duodenal nos va a ayudar a pasar nuestro hierro más 3, hierro férrico, hacia hierro ferroso. Y una vez esté convertido en hierro ferroso, es que va a poder pasar al enterocito a través de un transportador, que es este de aquí, el transportador de metales divalentes. Ahora, es importante mencionar que este transportador no es específico del hierro. Como dice su nombre, es un transportador de metales divalentes, o sea, todos los metales que tengan una valencia de +2 van a poder pasar por ese transportador. Es por eso que cuando les indicamos a los pacientitos, por ejemplo, tomar su suplemento de hierro, les pedimos que por favor no lo tome con leche, por ejemplo. La leche, por ejemplo, contiene bastante de lo que es el magnesio o el calcio, que también son divalentes, entonces a la hora de pasar por el intestino van a competir con el transportador, entonces en lugar de captar el hierro, que es lo que queríamos, podría estar captando otros metales que no son de tanta importancia por el momento. Entonces, nuestro pacientito no estaría absorbiendo todo el hierro que le estamos suplementando, ¿no? Ahora también el hierro puede pasar a través del grupo hemo cuando consumimos, por ejemplo, la hemoglobina como tal, que lo haríamos, por ejemplo, en la sangrecita, ¿ya? Y ahí sí tiene su transportador específico, ¿ya? Su transportador hemo, ¿sí? Ya. Una vez el hierro esté dentro del enterocito, va a poder tener dos rutas. La ruta, si nosotros necesitamos ese hierro en nuestra sangre o de si ya tenemos suficiente hierro en nuestra sangre y entonces no necesitamos que pase, ¿ya? Vamos a ver la primera. Si todavía no hemos cumplido con nuestros requerimientos necesarios de hierro en sangre, lo que va a pasar es que este hierro que ya entró va a poder salir del enterocito a través de otra proteína. Esta se llama ferroportina y como su nombre me indica, va a actuar como una puerta que se va a abrir para que el hierro pueda salir del enterocito hacia la circulación, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un problema porque el hierro no pasa solito a la sangre, sino que necesita un transportador y ese transportador viene a ser el de aquí, la transferrina, ¿sí? Que se acopla al hierro. Sin embargo, la transferrina no se acopla al hierro ferroso, sino que se acopla al hierro férrico. Entonces, una vez eh, pasa nuestro hierro ferroso dentro, en la circulación va a tener que transformarse nuevamente, va a tener que transformarse a hierro férrico. ¿Y cómo lo va a hacer? Tenemos dos mecanismos principales. Uno es la eh, efestina, que va a convertir el hierro ferroso en hierro férrico. Y el otro puede ser a través de la ceruloplasmina, como vemos aquí. Ya, entonces una vez tenemos nuestro hierro férrico, nuestro hierro +3, ahora sí puede ser unido a la transferrina y ya va a pasar a la circulación y ser llevado a donde necesite, ¿sí? Ahora, les había mencionado también sobre el hierro hemo, ¿verdad? El hierro hemo necesita de la enzima que vemos aquí, la enzima hemooxigenasa. De la hemooxigenasa para poder pasar a ser hierro, ya hierro férrico, hierro ferroso, disculpe. Em, Listo. Entonces, si es que nuestros niveles de hierro ya están suficientes en nuestra circulación, no vamos a seguir agregando más hierro porque podríamos presentar, por ejemplo, una intoxicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer nuestro organismo? Va a empezar a almacenar el hierro. ¿Y cómo se almacena el hierro? Se almacena en estas estructuras que son o formando estos depósitos conocidos como ferritina, ¿ya? Si les preguntan, ¿cuál es el depósito de hierro? Ferritina, ¿ok?
Este hierro se va a depositar aquí como la ferritina y en caso de necesitar más hierro y por ejemplo yo no he consumido el hierro necesario, vamos a agarrar de esta ferritina y va a empezar a salir del enterocito, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, al igual que tenemos la absorción, no vamos a absorber en nuestro cuerpo a lo loco, sino que nuestro cuerpo va a detectar ya qué niveles de hierro tenemos en nuestra sangre y en cierto punto va a decir basta. Y entonces, ¿cómo hace esto? Eh, ya todo el hierro que estaba en nuestra circulación, aquí junto con la transferrina, va a llegar justamente a través de la circulación al hígado. Y el hígado, con sus hepatocitos, las células que conforman el hígado, va a sentir ya o va a censar que nosotros ya hemos cumplido nuestro requerimiento de hierro en sangre, ya no necesitamos más. Entonces, va a actuar aquí dentro de su núcleo y va a empezar a producir o a mandar señales para producir una proteína. Esta proteína se llama hepcidina, ¿ya? Y esta hepcidina se va a unir a lo que son los transportadores, a las ferroportinas, ¿ya? Entonces se va a unir a la ferroportina. Y una vez esté unido a la ferroportina, el enterocito como que se va a tragar la unión de la ferroportina con la hepcidina, ¿no? Entonces va a quedar aquí adentro, ¿sí? Y una vez esté dentro del enterocito, se va a degradar. Entonces nuestro enterocito va a quedar sin ferroportina. Y si se queda sin ferroportina, se va a quedar sin puerta para que nuestro hierro pueda salir del enterocito y pasar a la circulación, ¿ya? Entonces, en sí, el hierro que yo siga consumiendo va a llegar a mi enterocito y se va a quedar dentro de mi enterocito, ¿ya? No va a poder salir porque no tiene la puerta para salir a la circulación. Este grafiquito menciona muy bien lo que es la regulación de la homeostasis del hierro. Por ejemplo, aquí nos menciona que hay un aumento de la absorción de hierro, que puede ser eh, que hay un aumento del hierro en circulación, ¿ya? Que puede ser por el hierro que yo estoy consumiendo ahorita, o puede ser porque yo estoy liberando mis reservas, mi ferritina, hacia la sangre, ¿ya? ¿Y eso qué va a hacer? Pues justamente va a aumentar los niveles de hierro en circulación. Esto lo va a sentir mi hígado. Y mi hígado, al sentir esta alza en hierro, va a empezar a producir hepcidina. Esta hepcidina va a bloquear o va a inhibir los canales, la ferroportina, que vamos a encontrar en distintas células de nuestro cuerpo, ¿no? Como habíamos hablado de los enterocitos, pero también podemos encontrar esta ferroportina en, por ejemplo, los macrófagos o los hepatocitos, ¿ya? Los va a bloquear. Entonces ya no va a haber puerta para salir, ¿ok? Entonces, como ya no hay puerta para salir, el hierro se va a quedar almacenado. Entonces va a disminuir el hierro en circulación, como menciona aquí, y eso nuevamente nuestro hígado lo va a sentir y va a disminuir la hepcidina, ¿no? Entonces va a disminuir lo que estaba bloqueando. Y si ya no hay lo que estaba bloqueando, va a aumentar la absorción nuevamente. Y entonces vemos que este es todo el ciclo de cómo se regula los niveles de hierro dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, habíamos mencionado que el hierro nos ayuda, al igual que muchos oligoelementos, nos ayudan en múltiples funciones metabólicas, en distintas vías, en reacciones bioquímicas y demás. Pero tal vez una de las funciones más importantes del hierro, no la única, pero una de las más importantes, vendría a ser la formación
o la síntesis de hemoglobina. El hierro es una parte muy esencial de lo que es la hemoglobina. Pero, ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que es parte de los eritrocitos y nos va a ayudar en lo que es el transporte del oxígeno. ¿Sí? Nos va a ayudar a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos. Y una vez llega a los tejidos periféricos y ya ha dejado el oxígeno, también nos ayuda a captar el CO2 y traerlo de vuelta a los pulmones para que nosotros podamos expulsarlo de nuestro cuerpo a través de la expiración. Muy bien. Em, Hablando de la hemoglobina de un punto de vista estructural, tenemos que es una proteína tetramérica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuenta con 4 cadenas polipeptídicas individuales. Sin embargo, estas cadenas van a venir en pares, o sea, van a ser 2 pares de cadenas, porque 2 van a ser iguales y otras 2 van a ser iguales. ¿Ya? Y estas combinaciones de pares de cadenas es lo que nos van a dar distintos tipos de hemoglobina que podremos ver en una clase distinta. ¿Ya? La hemoglobina, como habíamos dicho, es sumamente importante para lo que es el transporte de hierro, de oxígeno, disculpen, el transporte de oxígeno. Entonces, la disminución de la hemoglobina viene a ser lo que se conoce como anemia. Como les había mencionado, la anemia es sumamente prevalente en lo que es el país y puede tener consecuencias devastadoras, en especial en los años de formación. Es por eso que hay múltiples campañas de salud pública que hacen bastante énfasis en monitorear la hemoglobina de los pacientes, ¿no? Aquí les estoy dejando la tabla de la norma técnica pues, para el tratamiento de la anemia. Y al igual que el hierro, podemos ver que los valores requeridos son distintos para según el sexo y según la etapa de vida de la persona, ¿no? Nuevamente, las mujeres por ejemplo, las mujeres gestantes tienen requerimientos distintos a los que tiene un varón dentro de la misma edad. Ya. Eh, y antes de ver el proceso de síntesis como tal, me gustaría recalcar que la síntesis empieza, de la síntesis de la hemoglobina empieza en el eritrocito todavía cuando no está maduro, es decir, cuando no llega a ser un eritrocito como tal, empieza esta formación de la hemoglobina. Ahora sí, eh, puede parecer un poquito engorroso el tema de la síntesis de hemoglobina porque es un montón de reacciones bioquímicas, pero si se quedan con lo esencial es mucho más sencillo. En cuanto a reacciones bioquímicas, estoy seguro que ustedes eh, al menos han escuchado una vez lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Y si bien el ciclo de Krebs nos ayuda a la obtención de energía, eh, podemos utilizar varios de sus mediadores para distintas funciones, ¿no? Y este es el caso de la succinil-CoA que podemos ver aquí, ¿no? Parte del ciclo de Krebs y que también vamos a poder utilizar para lo que es la síntesis de la hemoglobina. Entonces, si yo tengo succinil-CoA y yo la junto con glicerina, nos va a dar lo que es pirrol, ¿sí? Ya, yo voy a tener que juntar 2-succinil-CoA con 2 glicerinas, succinil-CoA, succinil-CoA, glicerina y glicerina, y así, estos 4 me van a dar esta estructura de aquí, conocida como pirrol, ¿sí? Ya, ahora este pirrol que acabo de formar, yo voy a agarrar 4 de estos, y 4 pirroles me va a dar lo que es la protoporfirina 9, ¿sí? Esta molécula mucho más grande. Y la protoporfirina 9, una vez yo le agrego mi hierro, ya no se va a llamar protoporfirina 9, sino va a adquirir el nombre de grupo hemo, ¿ya?
Aquí me gustaría recalcar por qué es importante que sea el hierro y, no sé, tal vez otro metal. Como habíamos dicho, el hierro llega a tener diferentes valencias. Y si vemos el hierro con valencia aquí, en un inicio tenía valencia 6, pero vemos que está rodeado de nitrógenos. Entonces cada uno le quita pues una valencia y entonces se queda como hierro más 2, ¿sí? Y este hierro más 2 es justamente lo que nos ayuda a captar el oxígeno, ¿sí? Es justamente lo que nos ayuda a captar el oxígeno O2. Ahora también puede que les pregunten sobre los componentes del grupo hemo y esto es bastante sencillo. Eh, hay componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Los componentes inorgánicos, fácil, viene simplemente a ser el metal. ¿Ya? El metal no es no es orgánico, entonces es parte de los componentes inorgánicos. Y todo el resto de la molécula, conformada por nitrógeno, conformada por carbono, oxígeno, hidrógeno, va a ser parte del componente orgánico. ¿Sí? Ya. Una vez yo ya tengo mi grupo hemo, este grupo hemo se va a juntar con una cadena polipeptídica. Ya, esta cadena polipeptídica tiene por nombre globina, ¿ya? Y estas globinas pueden tener conformaciones ligeramente distintas, lo que nos van a dar, pues, cadenas de hemoglobinas distintas. Estas pueden ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, cosas que vamos a profundizar más adelante, ¿ya? Pero hay que quedarnos con que grupo hemo más hemoglobina va a formar una cadena de hemoglobina, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, en el gráfico, esta partecita de aquí es mi grupo hemo y todo lo que parece serpentina es eh, mi globina, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que la hemoglobina es una proteína tetramérica, es decir, que está compuesto por 4 cadenas polipeptídicas, ¿verdad? Entonces, vamos a juntar 4 de estas cadenas de hemoglobina, 4 de estas cadenas de hemoglobina de las que habíamos dicho se agrupan en parecitos, y esto nos va a dar nuestra hemoglobina como tal. Ahora, quiero recalcar, cada una de estas cadenas de hemoglobinas tiene nuestro grupo hemo y cada grupo hemo tiene un hierro. Y como habíamos dicho, un hierro agarra un oxígeno. Y entonces, si tenemos 4 de estas cadenas de hemoglobina, vamos a tener 4 hierros en total dentro de la hemoglobina. Es decir, que por hemoglobina podemos cargar hasta 4 moléculas de hierro. ¿Sí? Em, ya, de la hemoglobina habíamos dicho que íbamos a tener distintos tipos que podemos ver aquí. Hay distintos estudios que podemos hacer si es que sospechamos que nuestro paciente no está generando correctamente sus tipos de hemoglobina, pero solamente aquí quiero que se queden con que la hemoglobina más prevalente en el adulto tiene esta conformación, ¿ya? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta van a ser la conformación de la hemoglobina más presente en el adulto, en un adulto normal, sano. Muy bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a leer las conclusiones rapidito. Empezando con que el hierro es un micronutriente esencial y que su metabolismo está eh, finamente regulado para garantizar un adecuado transporte de oxígeno al formar lo que es la hemoglobina, ¿no?
También importante recordar que la biodisponibilidad del hierro va a variar según su forma química y según la forma en la que ha sido adquirido, ¿no? O sea, hierro vegetal o hierro animal. Luego también tenemos que la hemoglobina es una proteína encargada del transporte de oxígeno y de llevar el CO2 desde el tejido periférico hacia nuestros pulmones, ¿no? Va a tener una estructura cuaternaria, porque es una proteína bastante compleja. Va a estar compuesta de 4 cadenas polipeptídicas y van a tener, cada una de estas cadenas va a tener su grupo hemo. Y así vamos a tener 4 hierros y podemos agarrar 4 oxígenos, ¿ya? Y por último, la síntesis de hemoglobina en los eritroblastos, estos son los precursores de los eritrocitos, van a necesitar sí o sí el hierro. Si no tenemos el hierro, no vamos a poder producir nuestra hemoglobina. Y si no podemos producir hemoglobina, nuestra capacidad de transporte de oxígeno va a disminuir, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos que vamos a tener glóbulos rojos no del todo funcionantes. Bueno, estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la presentación de hoy y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.